Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que vamos a tocar en esta mañana es: mira lo que Dios ha hecho por ti. Vamos a centrarnos en esta realidad porque Dios ha hecho cosas grandes, sublimes, gloriosas y poderosas. Y muchas veces el vivir de una manera aligerada y ocupada y preocupada con los quehaceres de esta vida que está ahí todo revuelto, olvidamos lo más importante, olvidamos lo principal, que el Dios Todopoderoso ha prometido estar con nosotros y ha prometido derramar fielmente sus promesas. Él ha prometido guardarnos, protegernos, suplir nuestras necesidades, darnos el pan de cada día, el vestido, el techo, lo que Él lo ha prometido. Dice la palabra: fiel es el que promete y fiel es el que cumple. Le voy a rogar que se ponga de pie un minutico. Vamos a la carta de Efesios. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso. En el versículo 13 en adelante del capítulo 4, vamos a estar leyendo estos versículos. Después volveremos al capítulo 4 para estar meditando de una manera hermosa. La palabra dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchos teólogos coinciden que la carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene un contenido profundo, teológico y sobre todo espiritual. Es una carta que merece toda nuestra atención, porque si estudiamos detenidamente la palabra, y quiero hacer un énfasis sobre la palabra estudiar, porque, escuche, en ningún sitio de la Biblia usted va a encontrar que la palabra tiene que ser simplemente leída. La palabra de Dios merece mucho más respeto. La palabra de Dios tiene que ser estudiada. Jesús mismo dijo que escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. También dice la palabra de Dios, tanto en el Salmo 1 como en el libro de Josué, dice que la meditemos. La palabra de Dios tiene que ser meditada. Mire, hay algo que, si queremos ser consecuentes y sinceros delante de Dios, pues podemos estar reconociendo cada uno dentro de su nivel y dentro de su responsabilidad o dentro de no su responsabilidad, en el hecho de que muchas veces experimentamos la conversión, tenemos la necesidad de entregarle nuestra vida a Cristo, pero para que el proceso
vaya en aumento y vaya de gloria en gloria, como está escrito, de poder en poder y de victoria en victoria, usted y yo tenemos la necesidad de estudiar la palabra. Dice, como niños que desean la leche no adulterada. Entonces, entrar en el proceso hasta llegar a ese momento donde dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que han desarrollado por el uso los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestro proceso de edificación y fortaleza espiritual se queda paralizada porque nos quedamos como niños atendiendo a muchas cosas, pero no entendiendo lo principal. Cuando no entendemos las cosas conforme Dios las quiere revelar, por eso es tan importante acostumbrarse a estudiar la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto tiene que llamarnos la atención. La única manera de que estemos establecidos, afirmados y fortalecidos en la verdad es meternos en un proceso sabio, inteligente, conforme la palabra de Dios nos enseña. Cristo fue ese gran maestro. Y en la iglesia, a través de Cristo, se han ido levantando maestros, padres espirituales, mentores, maestros que han sido aprobados. Fíjese cuando Pablo le dice a Timoteo, Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, precisamente una de las iglesias más importantes en Asia. Y ocurre que Pablo le dice a Timoteo en un momento de crisis que está padeciendo este joven ministerio, y le dice, procura. Le habla como padre espiritual a hijo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien. Mire, hermanos, nos quedaríamos sorprendidos, sin ánimo de criticar a nadie, pero a mí me provoca una tristeza oír lo que oigo. Enseñanzas que están retorciendo la palabra de Dios. Enseñanzas que están descreditando los principios doctrinales y fundamentales de la palabra de Dios. Y gente, y por eso se dice el dicho, que hay gente para todo. Gente que están siguiendo, cayendo en esas trampas que el enemigo pone para apartarnos de la verdad. Entonces, que emplean con astucia. Hay una astucia del enemigo que está ahí para que no progresemos, para que no avancemos, para que no crezcamos espiritualmente, para que no tengamos esa madurez que cuando estamos pasando por una situación complicada y difícil, nos mantenemos firmes y confiados, como dice Pablo, sabiendo en quién he creído, porque poderoso es mi Dios para sacarme de todo apuro y de toda situación, por complicada o difícil que sea. Por eso es tan importante que escudriñemos, que meditemos. El Salmo 1
Es una de mis lecturas preferidas. A mí el Señor me habló muchísimo a través del Salmo 1 en un momento delicado y crítico en el desarrollo de mi vida ministerial, en el servicio. Dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado todos sabemos que quiere decir dichoso, feliz. Algo que todo hombre y mujer quiere ser. ¿Quién quiere ser dichoso? ¿Quién quiere ser feliz? Todos queremos ser. Pero fíjese, todo está condicionado. Y ahí la sabiduría. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras, analizarlas y dejar que el Espíritu Santo lo revele. Las enseñanzas fundamentales. Dice que no anduvo en consejos de malos. Gente, hermanos, que está dispuesta a dar consejos, hay por todos sitios. Le voy a decir que cualquier chapucero, cualquier persona palabrero, porque hay mucha gente que tiene palabrería, habla, aunque después no sepa de lo que habla, o no tiene fundamento, no tiene sentido. Pero hay gente que siempre se deja arrastrar y engañar por la palabrería. Siempre va a haber alguien que quiere darle un consejo. Pero usted tiene que ser inteligente para buscar el consejo de la fuente original y verdadera. Jesús es el único que en su condición de hombre pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Hermanos, si esto no lo entendemos bien, entonces estamos expuestos a escuchar cualquier consejo. Que no anduvo, dice el Salmo 1, en consejos de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores, de chismosos, criticones, murmuradores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, sino que en la palabra del Señor, en su ley, está su delicia. Para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, que está dentro del propósito divino de Dios y está dentro de los planes divinos de Dios, cualquier cosa que es ajena al trato de Dios, lo incomoda, lo altera, lo pone incómodo. Dicen, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita. La palabra, hermano, hay gente que llega la noche o la mañana o cuando y nos obligamos a nosotros mismos. Yo lo digo porque yo en su tiempo lo hice. Yo me obligaba a leer un capítulo. Y no es que estuviese mal, pero no es lo suyo. Descubrí que no es lo suyo. Descubrí que si la palabra de Dios para mí no es un deleite, no estoy en conexión con la palabra de Dios, ni con el Dios de la palabra. Yo descubrí eso y lo dejo ahí. Pero hay cristianos que viven un ritualismo religioso y nos obligamos a leer un capítulo o unos versículos y después como que respiramos mejor porque utilizamos la palabra como para autojustificarnos. No nos paramos a pensar, pero como que hemos negociado con Dios que Él nos pueda ayudar y nos pueda bendecir, simplemente porque hemos decidido y nos estamos obligando a leer un poco de la palabra, a orar un poco y a estar ahí un tiempito con Dios. Qué triste
qué pena, qué pobre todo esto, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Y después, conforme el Salmo va avanzando, vemos los efectos y vemos el fruto de ese deleite y de esa meditación. Que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, que da su fruto. ¿Sabe? Esto me recuerda a Juan 15 cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, Jesús hablando a sus discípulos, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os he puesto para que llevéis fruto. Dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso es esto. Estudiar las Escrituras, deleitarse con las Escrituras, meditar, porque las Escrituras nos llevan a entender a nuestro Dios. Las Escrituras nos llevan a conocer a nuestro Dios. La palabra, cuando está bien interpretada, iluminada por el Espíritu Santo, es vida. Y da vida a nuestra vida espiritual. Vivimos la realidad de la vida en el Espíritu. Ya no tenemos necesidad de responder a los deseos de la carne ni las pasiones de la carne. Eso para nosotros nos incomoda. Para el que tiene un deleite con la palabra, para el que tiene una asociación con la palabra, el que vive mezclado en la palabra, el que vive fundido con la palabra, ya lo demás le incomoda, porque la palabra es el pan espiritual, el que le da la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es impresionante. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Cuando no tenemos la lámpara de la palabra de Dios, como dice David en el Salmo 119, que es lámpara para nuestro pie, lumbrera para nuestro camino, entonces, hermano, no vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y se despierta el altar de acción de gracia, y nuestro hombre interior entra en una gloriosa adoración. Pero esa verdadera adoración en espíritu y en verdad solo se puede experimentar y dar cuando por la luz de la palabra hemos llegado a conocer, a entender y a conocer el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en nuestro interior, en nuestro templo, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en vosotros? Se enciende en el lugar santo el altar de acción de gracia. Y esa gratitud fortalece la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entonces no vivimos negociando con Dios, si te doy esto, me das lo otro, sino que vivimos en el deleite de la entrega total, de la rendición total, de la ofrenda total. Así como Cristo se entregó y se dio por todos nosotros, nosotros al entrar dentro de la misma dimensión y entender el valor de entregarnos y darnos,
entonces es cuando crecemos espiritualmente y nos lanzamos hacia lo excelente del poder del Espíritu, a lo extraordinario, a lo sobrenatural. Pero hermanos, la clave está en entender a Dios y conocer a Dios. Si no entendemos a Dios, si no conocemos a Dios, ¿cómo nos vamos a enamorar de Dios? ¿Sabe lo que le pasa a muchos cristianos? Tienen un encuentro emocional. Por eso hay tanto desencanto en mucha gente. Permítame que me explique. Llegamos en un ambiente espiritual. Hay un fuego encendido. Hay gente que ya son sacerdotes experimentados. El ambiente es propicio. Dios se está manifestando. Hay una revelación del poder de la verdad de Dios. Y uno en su ignorancia entra, siente, se despierta el espíritu, porque donde Dios está, los espíritus se despiertan. Se despierta el espíritu y tiene un momento de disfrute. Es como el amor a primera vista, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una experiencia y nos ha gustado. Pero como no averiguamos quién es el promotor de eso que me ha hecho sentir tan bien, dejamos pasar el tiempo y ese momento se olvida. Simplemente queda en un recuerdo. Por eso hay tanto cristiano que viven vidas mediocres, vidas raquíticas y escasas, porque simplemente se han conformado con tener una serie de experiencias en momentos determinados en las reuniones de los santos. Han aprovechado de que el fuego está encendido, han aprovechado de que Dios está ahí, han disfrutado, se han quebrantado, incluso le han hecho promesas a Dios. Pero como no han tenido el interés, hoy yo quiero conocer a este Dios que me ha hecho sentir esta tremenda y gloriosa liberación. Yo quiero conocer a este Dios que me ha hecho sentir esta paz que realmente no tengo palabras para explicar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero conocer. Y cuando la persona es como la novia o el novio que tienen un impacto, se gustan, pero escuche, andan haciendo cosas sin conocerse y después se dan cuenta de que entonces hay que conocer. Mire, Pablo dedica en la carta a los Efesios 3 capítulos enteros, el 1, el 2 y el 3, hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, hablando de lo que Dios nos ha dado. Hermanos, si no escudriñamos las Escrituras y descubrimos estos tesoros, ¿cómo yo me voy a quedar fascinado con mi amado si no entiendo? Es que no entiendo lo que Dios ha hecho por mí. No entiendo ese sacrificio. No entiendo por qué tuvo que sufrir. No entiendo por qué tuvo que entregarse a ese martirio. Y como no lo entiendo, en la confusión simplemente me entretengo con otras cosas
y estoy expuesto a que otra novedad me capte la atención y me vaya detrás de esa novedad. Pero si yo estoy interesado por lo que he sentido y descubro el fundamento y el porqué de ese impacto de vida, entonces no solamente entiendo, sino que conozco. Jeremías, el profeta, en el capítulo 9, escribe unos versículos muy interesantes. El capítulo 23 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Dice el 24: mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, está hablando Dios, nos está hablando Dios. Dios quiere que tú reacciones. No estamos aquí para cumplir ritualismo religioso, estamos aquí para ser enriquecidos con la verdad de Dios, para ser edificados como cuerpo de Cristo en el amor de nuestro Señor. Estamos aquí con un propósito glorioso, poderoso en Dios. Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, porque estas cosas quiero. Alábese en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Mire, como he dicho, que el apóstol Pablo emplea 3 capítulos del libro de Éfeso para revelarnos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha dado. Si usted estudia el libro de Romanos, se va a dar cuenta de que desde el capítulo 1 al capítulo 12, el Señor lo emplea para mostrar las misericordias de su gracia para con todos nosotros. Después, como en el capítulo 4 de Éfeso, que enseña cómo tiene que andar un cristiano que ha sido redimido por la sangre del Cordero. En el libro de Romanos igualmente. ¿Y sabe cómo empieza el capítulo 12 de Romanos? Esos 11 capítulos anteriores están revelando las misericordias de Dios en su gracia para con nosotros. Ese es el mensaje central, es la enseñanza central. Y cambia porque está dividido en 2 partes, como el libro de Éfeso, que está dividido en 2 partes. Cambia para hacernos entender la responsabilidad que ahora tenemos, no solamente de entender y conocer, sino amar. Y dice en el capítulo 12 de Romanos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Ya Dios hizo lo que tuvo que hacer. Ya Dios nos dio lo que tenía que darnos. La obra de Dios ya está completa. No hay nada que tengas que recibir que Dios no haya dado. Ya está hecho, consumado es. Dice: os ruego por la misericordia, por el centro de lo que Dios nos ha dado en 11 capítulos de Romanos. Por eso necesitamos estudiar la palabra, hermanos. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Por eso, maestros, aprovechemos los estudios, por favor. Los días son malos. Los falsos maestros están por todos los sitios. Los falsos profetas están por todos los sitios. Filosofía y palabrería hay por todos los rincones.
Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis. Ahora entramos en acción nuestra responsabilidad. Dios nos ha redimido, nos ha salvado para transformarnos y poder ser instrumentos de gloria en sus manos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra porción diaria. Tenemos que dar un testimonio. Hermano, no es que cada día tengamos que llevar nuestros cuerpos al sacrificio, sino que cada día tenemos que dar testimonio de que nuestra carne está sometida a la voluntad de Dios. Y que nuestro espíritu está vivo para vivir la realidad espiritual con el Espíritu de Dios. Por eso digo que, hermano, que hay una realidad profunda que a mucha gente se le escapa. Y por eso mucha gente en las iglesias que van y vienen, no quedan. ¿Sabe por qué no quedan? Porque no han entendido. Porque no han conocido. Y un amor, un enamoramiento que no se entiende y que no se conoce, se desvanece. Pero un amor que se entiende y se conoce hace que descubramos el poder del perfecto amor de Dios. Hay algo tan tremendo en esto. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este estilo de vida, a ese diseño mundano, donde la palabrería del hombre hace que unos vayan por aquí, otros por allá y otros más por aquí. Sino dice: transformaos, meteros dentro del milagro del verdadero cambio por la palabra de Dios, por el entendimiento, por el conocimiento que nos lleva a la realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Transformaos por medio de la renovación. Todo pensamiento ajeno a la gracia, a la revelación de la verdad de Dios, tiene que ser desechado para dejar espacio, lugar a la poderosa verdad de Dios. Dice: para que comprobéis. Una mente, si no está renovada con pensamientos poderosos de la verdad de Dios, no está en condiciones de discernir la voluntad de Dios. Dice: para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Necesitamos, hermanos, formar parte integral de la revelación de la verdad de Dios, de la palabra. ¿Usted quiere realmente crecer? ¿Usted quiere realmente disfrutar? Hermano, no sea sabio en su propia opinión. Hay muchos que nos hemos levantado como nuestros propios teólogos, con nuestra propia teología. Nosotros ya nos hemos inventado carros nuevos. Hay gente que dice que no hace falta, para disfrutar a Dios, no hace falta venir a la iglesia. Y para conocer de Dios,
no hace falta venir a la iglesia. Hermano, ignoramos totalmente una verdad poderosa. Claro, si la iglesia usted la ve como el edificio, estas 4 paredes, pues entonces ya está confundido de base. ¿Sabe? Lo hemos leído y lo quiero volver a leer. Dice, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en plural. Está hablando de la iglesia. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia. Cada miembro tiene una actividad propia, un deber, una responsabilidad. Dice, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir edificándose en amor. Necesitamos, hermanos, entender, conocer, para vivir un verdadero amor con Dios. Enamorarnos de su obra, enamorarnos de su palabra, enamorarnos del aliento de su boca, del latido de su corazón, del movimiento del Espíritu, enamorarnos de los dones, de los regalos de nuestro Dios, enamorarnos de la obra de nuestro Dios. Pero hay que conocer, hay que entender, hay que conocer. Dice en Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. Volviendo al comentario que decía de que no hace falta ir a la iglesia para edificarse o para estar bien con Dios y tal. Un error. Hermano, usted es iglesia. Y yo le necesito a usted. Yo soy iglesia. Y usted me necesita a mí. Nos necesitamos para cumplir juntos el plan de Dios. Para estar unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándonos en el amor de Dios. No entremos en confusiones ni en mentiras ordinarias que el diablo sutilmente sabe colocar. Y le voy a decir más. La palabra de Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos una función propia. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que funcionemos conforme su propósito. Un cuerpo que está en movimiento. Un cuerpo que está unido y que lleva a cabo la gloriosa obra de Dios. Una obra de amor y misericordia por la gracia. Servimos, nos damos, nos entregamos sin pedir nada a cambio. Porque mucha gente se desencanta porque eso lo quiere hacer en la carne. Es su pensamiento, su idea, su doctrina.
Y cuando no recibe la palmadita o el aplauso o la alabanza de los hombres, se desencantan y se van. Y se van. No se distraigan, por favor. Estén atentos. ¿Sí? Es importante y serio lo que estamos hablando. ¿Ok? Por eso que ese proceso de vida que Dios ha puesto a nuestra disposición no puede ser menospreciado con nuestras ideas torpes. Necesitamos encontrarnos con la realidad de Cristo para vivir un verdadero amor, sin egoísmo, sin prepotencias, sin orgullo, sin vanidades, simplemente con un profundo deseo. Es entregarme. Haya pues en vosotros, en nosotros, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que se despojó de su posición de gloria y de reino para venir a tomar forma de un hombre dentro de las miserias del hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos mirar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, entendiendo de las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice aquel, hablando de Dios Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Necesitamos entender, hermano. Necesitamos conocer. Nos estamos perdiendo muchas bendiciones por estar con lagunas de confusión. Dios tiene una bendición especial para ti, varón. Dios tiene una bendición especial para ti, mujer. Dios tiene una bendición especial para tu casa. Las bendiciones de Dios son firmes, estables, poderosas y eternas. Pero usted tiene que entender, conocer y enamorarse de la verdad de Dios, para que haya un crecimiento real, perfecto, en el conocimiento de Cristo, que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos todas las cosas. En Jesucristo, dice también el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, está la plenitud de la deidad. Y nosotros, su iglesia, estamos completos en Él. Estamos completos. Hay tesoros que están ahí simplemente para que usted eche mano. Si usted no dispone su corazón para entender lo que Dios ha hecho por usted, si usted no pone todo su empeño por conocer a ese que ha entregado y dado su vida por amor a usted,
usted nunca tendrá un amor que perdure en el tiempo. Y volveremos a repetir la triste historia del pueblo de Israel. Cuando dice el profeta que Dios quería atraer a su pueblo con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Dice, cuanto más buscaba a mi pueblo, tanto más se alejaba mi pueblo de mí. Ellos sentían que Dios ponía carga, dice, y lo que hice era enseñarle a caminar, porque eran torpes. Se tomaban a Dios como un peso, dice, y lo que yo estaba haciendo es traerle el pan, el alimento. El no entender y conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado, nos roba la riqueza de una vida en el Espíritu. Y no entendemos el valor de las cosas. No las entendemos. 3 capítulos utiliza Pablo en la carta a los Efesios con una profundidad exquisita. Y para que tengan una ligera idea, en el capítulo 1, un versículo del capítulo 1, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo les animo a que lea los 3 capítulos con la firme idea de entender lo que Dios le ha dado. Lo que Dios le ha dado. En el verso 17 de este mismo capítulo dice: para que el Dios, ya lo hemos leído y lo vuelvo a repetir, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, dice, y aquel os llamó, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 2, un versículo para que tengamos una ligera idea de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos ha dado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros y todo esto. En el capítulo 3, en el versículo 14, dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Medite en lo que estamos leyendo. Entienda lo que Dios ha hecho. Deleítese con lo que Dios le ha dado. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entendamos, hermanos, la importancia. Si usted no lo descubre, ¿quién lo va a descubrir? Si usted no mira lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios le ha dado,
¿quién lo va a descubrir? Si esto no entra dentro de un proceso de vida, es una experiencia. El amado le llama, le salió al encuentro, él se presentó y él dijo: aquí estoy. Para terminar, recordamos la experiencia de Pablo. Pablo era un religioso, estaba convencido de que tenía la verdad y luchaba en contra de aquello que venía en contra de su verdad. Él era fariseo de fariseos, era hebreo de hebreos y era fariseo. Tenía todos los requisitos y además tenía el celo, de tal manera que dice que respiraba amenazas de muerte en contra de los seguidores de Cristo. Y pidió cartas a los sacerdotes para viajar a Damasco y apresar a todos los cristianos que encontrara y traerlos a Jerusalén para que fuesen juzgados. Pero él no sabía lo que iba a suceder, como muchas veces nosotros ignoramos lo que va a suceder y estamos ahí distraídos con los pajaritos que se mueven a nuestro alrededor. Pablo iba respirando amenazas de muerte cuando un resplandor de la gloria de Dios se puso en el camino y dice que cayó al suelo. Supongo que viajaba en caballo, cayó del caballo. Suponemos, no lo escribe, a lo mejor iba en camello. Lo que estoy seguro es que no iba en un Ford Fiesta. Dice que cayó en el suelo y oyó una voz: Pablo, Pablo, Pablo. Qué bueno que cuando Dios te hable puedas oír. Que no estés tan distraído y tan confundido y arrastrado por las cosas que están por ahí plurulando y removiéndose para confundirlo. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿No te das cuenta que te estás haciendo daño a ti mismo? No se puede luchar contra la verdad. Pablo, date un cabezazo contra la pared y que se desmoronen tus pensamientos engañosos. Señor, ¿quién eres? Le dijo Pablo: soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra en la ciudad y allí te diré lo que tienes que hacer. Cuando Dios habla a este siervo, ¿cómo se llamaba? Ananías. Ananías, vete a la calle que se llama derecha. Ahí encontrarás a un hombre que se llama Pablo de Tarso. Pero Señor, ¿no sabe que ese es perseguidor de los tuyos, de tus hijos? Sí, Ananías, ya sé. Ve, ora, para que caigan las escamas de sus ojos y vea. Porque instrumento escogido me es para llevar este evangelio del reino ante los gentiles, los reyes y mi pueblo Israel. Instrumento escogido. Si usted se da cuenta, Pablo tuvo un encuentro, pero lo hermoso de Pablo es que no se quedó con la experiencia inicial de un encuentro, sino que entró a entender y entró en un proceso de entendimiento, conocimiento, que conforme Pablo iba entendiendo, conociendo, se iba enamorando más de su Dios
y más entendía, más conocía, más enamorado estaba de su Dios. Y él se quebranta y hermano, su entrega, su servicio fue tan extraordinario que escribiendo la carta a los filipenses, hablando de los que tienen algo de que gloriarse, dice: si en la carne la gente se gloría, yo también podría gloriarme. Y más, yo tengo prestigio, yo tengo nombre, yo tengo dinero, yo tengo posición. Dice: pero todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Para alcanzar el conocimiento de mi amado Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Quiero terminar, pues empezando el capítulo 4, donde Pablo nos dice: vale, muy bien, habéis entendido, vale, muy bien, ya conocéis, vale, muy bien, ahora ya estáis en la realidad del amor de Cristo. Estupendo. Pues ahora viene esto. Lean conmigo el capítulo 4. La palabra hay que estudiarla, hermano. Hay que escudriñarla. Hay que deleitarse. Hay que meditarla. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Ya entran las revelaciones de nuestra función como siervos del Señor. Ya no podemos andar como niños de cualquier manera, confundidos. Ya hemos tenido una experiencia y estamos en un proceso como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Pablo aquí está tocando la realidad de los caracteres, las actitudes y la conducta del hombre de Dios, el que está siendo transformado por la verdad de Dios, con toda humildad y mansedumbre, dice: soportaos con paciencia los unos a los otros, solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que cada uno de nosotros pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si tuviéramos tiempo para analizarlo con más tranquilidad, palabra por palabra, os daríais cuenta de la cantidad de cosas, lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado para que tengamos una vida excelente, gloriosa, poderosa, apasionante en Dios. Dice, y eso, ¿por dónde íbamos? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres, herramientas para que pudiéramos trabajar y hacer un trabajo digno, un trabajo responsable. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él se humilló hasta lo sumo para llevar a cabo la obra de redención, para que la gloria de Dios resplandeciera en ti y en mí. Él no escatimó ser humillado hasta lo sumo. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el proceso de la edificación en cuanto a los ministerios, los servicios, en cuanto a los dones, todo lo que Dios nos ha dado, impresionante, herramientas poderosas en Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes. Y esto ya lo hemos leído antes. 3 capítulos enteros revelando lo que Dios ha hecho por ti, por mí, lo que Dios nos ha dado, y ahora lo que Dios pide: que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Hermanos, por favor, entendamos esto. Dios está esperando que tú y que yo dignifiquemos nuestro llamado, que traigamos alegría al corazón de nuestro Padre, que lo entregó todo y lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Grupo de alabanza, por favor.